pruebas del COVID, no se les dé mayores detalles de su retención y más aún, que no se cumpla con el mandato de la medida cautelar emitida por la Sala. La Sala de lo Constitucional hace una extensa explicación en este seguimiento a las medidas cautelares ordenadas y ratificadas e indica, basado en el artículo 235 de la Constitución, las autoridades públicas deben obedecer y respetar con lealtad y buena fe los criterios determinados por esta Sala sobre la forma en que la Constitución limita las actuaciones de dichas autoridades frente a los derechos de las personas. También señala, la garantía constitucional del habeas corpus no ha sido ni puede incluso en un régimen de excepción, entre paréntesis, cuyo decreto legislativo además ha perdido vigencia, pues el artículo 29 de la Constitución no habilita la suspensión de dicho medio de tutela constitucional. La Sala también subraya que basada en la resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, leo textualmente: las resoluciones emitidas por este tribunal en los procesos constitucionales no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento, aunque se expresen con la mesura propia de un tribunal constitucional, respetuoso de las competencias de los demás órganos del Estado. Por tanto, dichas órdenes no pueden ser incumplidas, irrespetadas, tergiversadas ni manipuladas para evadir los mandatos de este tribunal. La Sala, basada también en esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reitera la exigencia de legalidad de las limitaciones y derechos y lo enmarca así: se deberá garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas y que toda detención cuente con el debido control judicial de conformidad con los estándares. Con todo este análisis, la Sala vuelve a hacer el llamado hecho en admisión del habeas corpus y más preciso en el auto de las 13:10 del 8 de abril pasado, insistiendo que el presidente de la República y las autoridades de la Policía Nacional Civil tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida con todos los requisitos enunciados. Y también, reitera la Sala, ninguna autoridad puede por motivo de dicha cuarentena decomisar vehículos de personas ni ningún otro bien, salvo la aplicación de otras leyes que regulen delitos o infracciones administrativas diferentes. Otras órdenes claras, concretas y precisas se enunciaron en dicha resolución. No hay excusas para su tergiversación. Finalmente establece, reitera, solo una ley formal, cumpliendo con los requisitos exigidos en la medida cautelar de este proceso, puede imponer a las personas un confinamiento o internamiento sanitario forzoso en caso de incumplir la cuarentena domiciliar ordenada por el gobierno. Es cierto que la cuarentena domiciliar es obligatoria y que todas las personas en el país están obligadas a cumplirla. Y en una especie de seguimiento educativo le indica a los actores qué es una ley formal. Solo una ley formal, es decir, un decreto legislativo sancionado y publicado en debida forma y con los estándares que exige la Constitución, puede imponer esa consecuencia de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a quien desobedezca la orden de quedarse en casa. Si esa ley formal no está vigente, las autoridades gubernamentales únicamente pueden obligar a que la persona infractora de la cuarentena regrese a su casa, vivienda o residencia, no pudiendo obligarla a un confinamiento o internamiento forzoso por el mero quebrantamiento de la cuarentena. Y como si fuera poco, la Sala de lo Constitucional le vuelve a recordar: los actos del Poder Ejecutivo como decretos o reglamentos no tienen validez alguna para limitar derechos fundamentales, no son ni pueden asemejarse bajo ningún concepto a una ley formal, aunque por sus efectos materiales quedan sujetos al control constitucional, pues no es el Poder Ejecutivo el órgano que la Constitución instituyó para la creación de las leyes. Y antes de resolver, la Sala hace su apreciación de términos y previene: cualquier intento de privación de libertad carente de base legal de las personas que infrinjan la cuarentena domiciliaria, sustituyendo las palabras que regulen el internamiento sanitario forzoso por términos como retención, traslado, evaluación, localización y cualesquiera otra que utilicen las autoridades públicas, mientras no se regule esa forma de limitación de la libertad física en una ley formal, carecería de legitimidad constitucional.
Ante ello, la Sala de lo Constitucional ha ordenado anoche, en palabras muy sencillas, no jurídicas, si hay capturas, tiene que existir una ley formal que lo habilite. A nadie se le puede quitar sus bienes, para el caso los vehículos, porque no hay un respaldo legal para hacerlo. La autoridad no puede usar la fuerza o sus armas, ni violar derechos constitucionales. Pero también reitera y finaliza diciendo que deben cumplirse las medidas de cuarentena que estén legalmente amparadas para combatir la pandemia. Las reacciones del presidente de la República y funcionarios del Ejecutivo no se hicieron esperar. El mandatario anoche mismo publicó una serie de mensajes a través de Twitter y esta mañana el secretario y el asesor jurídico de la presidencia defendieron la posición ejecutiva. Lidia Magaña nos tiene los detalles. El presidente de la República, Nayib Bukele, no tardó en reaccionar a la resolución de seguimiento de la Sala de lo Constitucional. Ayer, a las 9:30 de la noche, expresó en sus redes sociales, cito textualmente: 5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños por más tinta y sellos que tengan. No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución, así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños. Tampoco puedo acatar una resolución que me ordene dejarlos morir. Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo. La Sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas. Parte de su equipo jurídico secundaron en la postura del mandatario. La posición del presidente de la República va más allá. Estoy cumpliendo la Constitución y si yo no voy a permitir que una resolución de la Sala pueda llegar al punto a que esto se desborde y toda la población empiece a morir o toda la población se empiece a morir, a enfermar. ¿Quién va a ser responsable? No va a ser la Sala de lo Constitucional, tampoco la Asamblea Legislativa. Es el Ministerio de Salud y el presidente de la República quien están al frente de eso. No es de acatar o no acatar, se cumple la resolución. Tenemos cobertura legal. Le consultamos a Conan Castro si podría haber implicaciones legales en contra del Ejecutivo si no acata la resolución de los magistrados a quienes se les delega la interpretación de la Carta Magna y que ordenaron el cumplimiento de medidas de tutela de derechos fundamentales. De hecho, sí, la resolución aún de la Sala está haciendo señalamiento que vamos a ser responsables los funcionarios públicos que no acatemos la resolución como tal, pero pues como hablábamos con el presidente, me decía, primero vamos a poner la salud de la población antes que la Constitución de la República se lo faculta, es un derecho constitucional, se debe a la Constitución y a la población y primero que nada está la vida y la salud de las personas. Creemos que no tenemos por qué llegar hasta ese punto. Pero, ¿cuál es el sustento legal que avale el accionar del Ejecutivo? ¿A qué leyes secundarias se amparan los funcionarios de gobierno para la implementación de medidas sanitarias planteadas en el Decreto Ejecutivo 19, que han sido punto de controversia entre los poderes del Estado? Los jurídicos de Casa Presidencial respondieron. Y está expresamente señalado